Continúan los problemas en Chile a medida que este país empieza a caer en una decadencia cada vez más fuerte en distintos ámbitos. Y uno de los elementos principales tiene que ver con la delincuencia, siendo una de las preocupaciones más grandes de la población, al mismo tiempo que el factor de los narcos, que se ha vuelto esencial en Chile. Y bueno, en medio de eso, tanto la DEA como el FBI, organismos estatales de los Estados Unidos, acaban de visitar Chile y se han reunido particularmente con la UDI y partidos de derecha para promover una serie de políticas y propuestas para supuestamente enfrentar esto de manera exitosa, tomando en cuenta que esas instituciones han sido bastante ineficaces, por decirlo de manera formal, en la lucha contra las drogas dentro de su propio país. Todo eso en el contexto, además, en que cada vez están llegando más grupos de narcotraficantes a Chile, a la vez que se detectaron miembros de la mafia italiana traficando droga en el país. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Germán y Leonor 1605 que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Dos representantes, pues bien, numerosos representantes de dos organizaciones importantes de los Estados Unidos visitaron Chile. Estos son el FBI y la DEA. Ahora, para saber cuáles son estas organizaciones, en caso de que alguien no lo sepa, el FBI se encarga de materias internas de seguridad, como también muchos casos de temas de crimen más común, ¿no? Ahora, en la historia del FBI en Estados Unidos se han encargado casi como una policía interna contra enemigos del Estado estadounidense. En su momento se usó para perseguir afines al comunismo en la Unión Soviética, últimamente a criminales, y en muchos casos se acusa que son funcionales también a políticos corruptos de los Estados Unidos y una serie de escándalos asociados a eso. Y la DEA es la organización creada en los 70 para luchar contra las drogas en los Estados Unidos, que aunque hagan mucha propaganda, no han tenido resultados muy positivos. Bueno, esas dos organizaciones enviaron representantes recientemente a Chile, hace tan solo un par de días, para reunirse con miembros del Congreso y especialmente con figuras de la derecha. Estos fueron invitados por la UDI. ¿Y por qué? Porque en parte están preocupados y son representantes de los Estados Unidos sobre cómo se está utilizando por organizaciones criminales la visa waiver que tiene Chile, que facilita con Estados Unidos el tema migratorio, pero al mismo tiempo también para ayudar a luchar contra las drogas en Chile. Ahora, para aquellos que no lo tengan muy claro, esa ayuda no viene a cambio de nada y es una muestra de un intervencionismo a nivel local por parte de los Estados Unidos para intentar controlar más las cosas. Esto es porque a nivel local en Chile hay una pelea muy fuerte entre China y Estados Unidos para ver quién controla más el país. China está ingresando mucho más por control económico y está tomando cada vez más control de áreas económicas, mientras políticos se niegan a criticar a los chinos y a toda su estructura política vinculada al Partido Comunista de ese país. Y por otro lado, Estados Unidos está intentando ingresar con más fuerza nuevamente a través de este tipo de organizaciones y también vínculos con el Estado. ¿Y por qué digo que esto no funciona mucho? Porque en gran medida lo que ellos proponen es seguir las exitosas, que no lo son, políticas de los Estados Unidos en esta materia, y en gran medida sea el discurso de mano dura. Y siendo completamente objetivo, ambas organizaciones han sido sumamente incompetentes en su objetivo y en muchos casos han estado vinculados a casos de corrupción. Hace poco se hicieron denuncias asociados a la DEA de que por un lado menos del 1% de sus objetivos se cumplen, menos del 1% de todo el tráfico, comercio y consumo de drogas se logra interceptar por la DEA, es sumamente incompetente, al mismo tiempo que tiene gastos millonarios, no tiene realmente un éxito en lo que hace, y eso va de la mano además de numerosas acusaciones de corrupción al interior de la institución, particularmente por agentes como también autoridades intermedias. Ni en el caso del FBI tampoco ha sido exitoso en eso. A lo largo de su historia han tenido numerosos casos de corrupción o de ser funcionales al mundo político. En el pasado tenemos el caso del director Hoover, que dirigió el FBI siendo muy corrupto y haciendo acuerdos con distintos presidentes también para esconder casos de corrupción y hacer intervencionismo electoral y político. Y en el último tiempo también han recibido acusaciones de ser funcionales al gobierno. Y en particular los sectores de derecha actualmente de Estados Unidos cuestionan mucho al FBI por ser una institución politizada. Entonces, más allá de todo eso, no son instituciones que sean ni exitosas en la práctica ni que sea bueno emular, copiar, para nada.
para nada dentro de eso. Pero esto se da en un contexto en que el narcotráfico sigue creciendo. Vamos a ver algunas soluciones que se pueden hacer. Y ya no son los típicos grupos. Por un lado, se anunció, y esto fue hace tan solo unos días, que se va a extraditar a un narco italiano vinculado a la mafia italiana, que se descubrió que tenía instalaciones en Chile y se ha visto que se está traficando cocaína en montos importantes desde Chile y que está organizado por sectores de la mafia italiana que ya se estarían instalando en el país. Esto en un contexto además de que ya en el pasado se han deportado a capos de la mafia italiana que estaban operando en Iquique. En Chile tienen su ubicación, al mismo tiempo que se está viendo que además de los grupos de narcos locales de chilenos, como también de Venezuela y de Colombia que ya había, y de narcos mexicanos que han ido ingresando, se está viendo que nuevas bandas de narcos, colombianas especialmente, también estarían ingresando. Y esto se advirtió desde Colombia, que dijeron que la banda Los Chotas y Espartanos, que son dos bandas de narcotraficantes sumamente violentas y al mismo tiempo muy grandes, estarían ya con presencia en Chile, siendo que son más bien nuevas. Entonces vemos que está creciendo esto cada vez y pareciese ser que las políticas actuales, como también esos discursos de mano dura contra el narco, no funcionan. No funcionan. Y eso dejando de lado además todos los otros casos sospechosos que se han visto tanto en el Poder Judicial como en el mundo político vinculados al narcotráfico, que no se habla lo suficiente. Y es bien curioso cómo no se menciona. Pero dentro de todo eso, ¿cuál sería el camino a seguir? Ahora, a medida que aumenta el narcotráfico, hay una respuesta que no se quiere dar, aunque sería la respuesta adecuada, y es el ejemplo portugués. Porque la mano dura no funciona. No funciona en Estados Unidos, no funciona en Chile, en ningún país funciona. A lo más hay beneficios cortoplacistas y en el largo plazo no se da. ¿Qué es lo que puede hacerse para luchar contra las drogas en sí? Por un lado, se puede seguir el ejemplo práctico de Portugal. ¿Cuál fue ese? Ellos en el año 2000 despenalizaron todas las drogas. Todas. ¿Cuál fue la consecuencia? Porque ya tenemos más de 20 años de prueba de lo que ocurrió ahí. En el corto plazo, en los primeros años se dio una alza del consumo y de la droga, pero fue temporal. Y en el largo plazo, ¿qué ha bajado? Ha bajado el crimen, ha bajado el narcotráfico, ha bajado el consumo, ha aumentado justamente también las coberturas médicas asociadas a eso, ha bajado las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades también asociadas a menores de edad que las transmiten los padres drogadictos, al mismo tiempo que han bajado las muertes y los gastos policiales, porque se paró de ver el tema de las drogas como algo criminal, como algo asociado a la policía, con muertos, bajó la corrupción por lo mismo, porque a los narcos se les quitó el negocio, y se pasó a ver como un tema médico, que las personas no está penado que puedan consumirlo, ni producirlo, por lo tanto lo pueden hacer, paró de ser un crimen en sí, y las personas que quieran ayuda a nivel de su consumo de drogas, lo pueden recibir como un tratamiento médico, y por lo tanto mejoró la situación, y por lo tanto se ha visto incluso a nivel mundial como un referente de camino a seguir, cosa que no quieren seguir distintos países, no porque no funcione, porque ha sido funcional, sino que al contrario, porque hay posiciones políticas o de interés que evitan que eso sea así. Por un lado, sectores conservadores en distintas partes del mundo no les gusta eso por su conservadurismo. Y por otro lado, también vemos sectores sospechosamente de distintos lados que también se oponen porque dicen que no les gusta esa idea, pero después se descubre que tienen vinculaciones a grupos de narcotraficantes, asociados eso generalmente a sectores de centro derecha y de izquierda que dicen negarse, pero después se descubre que habría vínculos con los narcos. ¿Por qué? Esto pasa mucho en Colombia y en México. Porque lo que ocurre es que si tú despenalizas y eventualmente legalizas el consumo de drogas, le quitas el negocio a los narcos. Ahora van a seguir algunos haciendo otro tipo de crímenes, tráfico de personas, una serie de otras cosas, pero le quita a uno sus negocios más importantes. Entonces ellos tienen un interés real de evitar que se dé la despenalización y posterior legalización porque los sacas del mercado, siendo que la prohibición de las drogas es algo relativamente reciente, de comienzos del siglo XX en la mayoría de los países occidentales, siendo que antes era algo naturalizado. Y no había esos problemas sociales más gigantescos que se hace esas campañas del terror que había por su consumo. No es la realidad. Incluso si uno ve algunas, por ejemplo, revistas de países occidentales a comienzos del siglo XX, se hacía publicidad en las calles de consumo de cocaína. No creo que eso sea positivo, pero de todas maneras no había colapsos sociales como se hace ver si es que eso se viera. Entonces ese es el camino a seguir. Pero no se hace, insisto, por resistencia de conservadores y también de grupos vinculados a los narcos. Ahora, afortunadamente, esta posición está creciendo en distintas partes del mundo. Ya se implementó de manera pionera en Portugal.
Recientemente, en Canberra, al interior de Australia, también se implementó la despenalización de las drogas. Esto fue este mismo año, hace tan solo unos días. Y eso muestra cómo va cambiando la tendencia en gran parte de los países del primer mundo. En Estados Unidos también, en numerosos estados se ha comenzado a hacer la despenalización y posterior legalización de drogas blandas, pero también de las drogas duras, cocaína, heroína, etcétera, en numerosos estados de los Estados Unidos. Entonces se ve que ese es el camino a seguir, el camino que funciona. Pero aquí probablemente no lo van a querer hacer. Y yo les aseguro que esto es lo que va a pasar. Van a seguir los ejemplos de Estados Unidos, donde ha sido esto un fracaso sus políticas antidroga. Lo que van a terminar haciendo es que van a hacer más mano dura, le van a pasar más cosas a Carabineros, van a decir, no, estamos luchando contra los narcos. Y van a ver que eso va a hacer mucha publicidad. Y con el paso del tiempo van a ver que aumenta la corrupción, van a ver que no baja el consumo de droga y van a ver que aumentar el poder de los narcos. Y eventualmente, cuando ya llega un punto crítico, como lo que ocurre en México, en que está a tal nivel esto de corrupción, ya no lo van a dejar jamás que se dé esa despenalización y posterior legalización, porque los narcos van a estar con tal poder y habiendo tomando tanto control de la política local que no lo van a dejar. ¿Qué es lo que ocurre en México? El camino a seguir es claro, pero aquí vemos cómo se siguen repitiendo las equivocadas políticas de otros países, siguiendo por un conservadurismo moral, como también por unos vínculos posibles de políticos con el narcotráfico, y cómo se trata de seguir ahora el ejemplo de Estados Unidos, que no ha sido un éxito para nada en estas materias, que al contrario ha empeorado tan solo la situación. Pero bueno, es lo que decían hacer nuestros políticos. Pero ¿qué les parece esta situación del crecimiento de grupos de narcotraficantes y del exitoso ejemplo de Portugal, que ya se empieza a replicar en países como Australia y Estados Unidos en estados a nivel local, con buenos resultados? Todos coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.